Y continuamos aquí en Cae la Noche, ya está con nosotros nuestro querido invitado, colega y amigo, Guarocuya Félix. Qué bueno verte, Fabricio. No, yo también, yo digo, déjame invitar a Guarocuya, Pues, porque tú tienes dos cosas fundamentales. Tú tienes la experiencia de Estado. Tú como funcionario público te has enfrentado a crisis, no necesariamente iguales, pero parecidas. Y además tú tienes la faceta de la política, que a veces, y cuando digo de política, de políticas públicas en sí, en sentido el buen integral, sentido. ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar este vendaval inflacionario de origen externo? República Dominicana, una pequeña economía abierta al mundo. Lo primero es con mucho diálogo, Fabricio. Fíjate que lo más importante en un momento de crisis para cualquier economía, y evidentemente que estamos en el marco de una crisis global, es una crisis que no se genera al interior de la economía dominicana, sino que se genera más allá de nuestro propio territorio. Es una crisis que viene primero por los efectos de la pandemia, no acabamos de salir de la pandemia, de hecho puedo ir un paso más atrás, no acabamos de salir completamente todas las economías del mundo de la crisis generada en el 2008, todavía había economías rezagadas en ese proceso de recuperación. Dominicana en ese sentido fue una excepción porque pudimos remontar con mucho mayor rapidez que otras economías en la crisis del 2008, pero también porque habíamos tenido una crisis interna en el año 2003-2004 que nos permitió hacer cambios que han sido fundamentales para hacer mucho más resiliente la economía. Yo creo que eso es parte del legado que tiene el país después de la crisis de Baninter y la gestión de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, intentando de resolver una crisis que fue muy profunda. Hay que recordar que se llevó el 21% del producto en un año. Es como si en el año 2003 le hubiésemos quitado a la economía de los Estados Unidos la economía completa de California. Y la economía de California en sola es la octava economía global, si estuviera fuera. Entonces, el primer elemento es el diálogo, mucho diálogo, Fabricio. El diálogo. El diálogo con los agentes económicos y sociales. Por ejemplo, a ti te tocó la crisis del 2008, que fue una crisis... No, la primera que nos tocó fue la crisis de Baninter. De Baninter. Pero digamos, la de Baninter fue una crisis interna, muy potente. Pero sí, 21% del producto. Fue mucho más importante para nosotros la crisis de Baninter que la crisis del 2008. 2008, digo porque la característica es que son crisis que vienen por el lado de la oferta, al igual que la actual, y que lógicamente esto es una economía abierta al mundo, que se afecta el turismo, se afectan, digamos, todo lo que es el comercio internacional. Pero fíjate que tanto la crisis de Baninter como la crisis del 2008 no fue una crisis que vino fundamentalmente por el lado de la oferta. Yo creo que por el lado de la oferta sí claramente vienen los efectos de la pandemia, que además, digamos, se profundizan con la invasión de Rusia a Ucrania. Y sí, ahí tenemos una crisis profunda por el lado de la oferta. Piensa que se paralizó prácticamente la economía mundo en amplios sectores de servicios y de bienes, paralizado prácticamente en su totalidad. Entonces, recuperar todo nuevamente la cadena de producción, tanto de bienes como de servicios, salvo aquellos sectores que eran fundamentales, esenciales para la atención de la ciudadanía en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19, recuperar todo eso ha sido difícil para la economía mundo. Hay cambios que son profundos, todavía no sabemos cuál es la magnitud que esos cambios van a provocar en la economía mundo y por supuesto en la economía dominicana. Pero esta geopolítica global, dice un amigo que la factura de la guerra la estamos pagando los pequeños países que no estamos en el campo de batalla, pero a través de los la precios. Guerra lo pagan los países más pequeños, los que no tenemos capacidad de influir en los mecanismos de transmisión. ¿Cuáles son esos mecanismos? Tú acabas de mencionar el principal mecanismo de transmisión en las economías, es el mecanismo precios. Claro. Nosotros no podemos influenciar prácticamente ningún precio a nivel global, somos tomadores de precios. Tú mencionabas otro indicador importante, que es una economía pequeña y abierta. Cada dólar que produce la economía dominicana para el año 2021
de cada 42 centavos viene del comercio exterior. Si lo comparamos con Estados Unidos, para el mismo periodo, Estados Unidos es un 24%, quiere decir, solo 24 centavos de cada dólar proviene del comercio exterior. En ese sentido, la economía norteamericana es una economía relativamente cerrada, claro, casi se autoabastece a sí misma. Lo mismo pasa con la economía de la Unión Europea, con excepción de la energía, que es muy dependiente en temas energéticos, pero la economía dominicana es una economía abierta, es similar en términos relativos a la economía de China. China necesita mucha estabilidad política a nivel internacional y que además los mercados funcionen y las cadenas de suministros funcionen para esa economía poder crecer. Pues parecido nos pasa a la economía de la República Dominicana. Hoy los mercados cierran con el precio del crudo de Texas, $117. Hemos visto que a golpe de casi 1.000 millones de pesos toda la semana el gobierno ha podido subsidiar y mantener el precio de los derivados del petróleo sin variación. ¿Qué hacer ahora? Porque va a tener que ver la manera de ir desmontando paulatinamente el subsidio, porque está drenando la finanza pública. Por eso te decía que lo primero es mucho diálogo. Y he echado de menos un diálogo profundo respecto a la crisis y el contexto de la crisis por parte del gobierno, es decir, liderado por el gobierno. Es verdad que el pasado año el gobierno hizo una convocatoria a los agentes económicos y sociales, pero fue una convocatoria que pasó prácticamente por debajo de la mesa. Creo que fue una convocatoria con cierta timidez. No conocemos cuáles fueron los resultados de esos diálogos que en el CES. No se discuten estos temas. Pero fíjate que el Consejo Económico y Social, que pudo haber sido un espacio y puede ser un espacio importante para este tipo de discusión, un espacio además constitucionalizado. Claro. Es cierto que no es un espacio para todos los temas, porque hay temas que corresponden al Congreso Nacional, pero sí es un espacio de diálogo entre los agentes económicos y sociales que nos permitiría hacer la conciencia suficiente entre las fuerzas políticas, entre los agentes sociales, entre los agentes económicos, estoy hablando de las empresas fundamentalmente, de bienes, de servicios, para tener un diálogo y pactar políticas. Cuando te hablo de diálogo, tiene que culminar en pactos, y esa fue la experiencia que tuvimos en la crisis del 2008. Tú recordarás, quizá los más jóvenes no lo recuerden, pero tuvimos un gran diálogo que fue por la estabilidad de precios y por la recuperación de la economía, liderado por el propio presidente de la República, que se sentaba en una de las mesas. Los ministros sectoriales también lideraban mesas, los directores nacionales liderábamos mesas. En ese entonces era todavía director, bueno, ya había sido director nacional de planificación, era subsecretario. La Estrategia Nacional de Desarrollo, parte de esa discusión. Parte de esa discusión fue incorporada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Además salieron una serie de medidas que fueron muy importantes. En ese momento se tomó la decisión de disminuir transitoriamente determinadas figuras impositivas. Por ejemplo, recuerdo el impuesto al transporte de carga. Sí. Se disminuyó para que impactara lo menos posible en el precio final de bienes y servicios. Lo mismo se tomaron medidas administrativas por el lado de impuestos internos y de las aduanas. También se tomaron en cuenta inversiones necesarias que había solicitado el sector productivo para disminuir costos en determinados procesos de la cadena de distribución. Es decir, se tomaron decisiones que fueron importantes, además se hicieron públicas y se creó una comisión de seguimiento para esos diálogos. Recuerdo que parte de esa comisión de seguimiento la coordinaba Magdalena Lizardo, junto con sectores del sector privado. Estoy hablando de Magdalena, que es una gran economista, una de las mejores economistas del país. Es decir, ha estado aquí invitada a este programa. Bueno, o sea que ese lujo. Pues me prestigia saber que he estado aquí donde estuvo Magdalena. Claro, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que el primer paso fue mucho diálogo, y es algo que desde el año pasado el Partido de la Liberación Dominicana, desde la Secretaría de Asuntos Económicos y luego apoyado por todo el partido, le solicitamos al gobierno y como una de las sugerencias. Pero escucha, uno quizá ahora dice, bueno, diálogo, pero como que la cultura política, digamos que opera contrario a eso, porque ya el año que viene es preelectoral y ya las cosas se complican. Sí, pero hay temas que son fundamentales porque impacta la calidad de vida de la gente de la calle. Y eso tiene que estar mucho más allá de la política de coyuntura. Es decir, sí, vamos a ir a un proceso electoral, tendremos candidatos y candidatas, pero hay elementos que tenemos que sacarlo de la agenda
de discusión, digamos, de discusión de política partidaria. Es decir, tenemos que hacerlo un tema de Estado. Hay un tema que son objetivos comunes que tenemos que tener. Y eso es lo que nosotros en algunos momentos hemos reclamado a la actual administración. Bueno, luego de la pausa te voy a comprometer con una pregunta. Paz social versus aumento del déficit fiscal esperado, ¿no? Por lo menos. ¿Cuál sería la fórmula? Y si tú entiendes que hay que buscar una suerte como de nuevo pacto de desarrollo luego de la pandemia para la economía dominicana. Pero eso, luego de la pausa, aquí en CAE la Noche.